¿Cuál fosa está respirando más ahora? Tapa una y luego la otra. En menos de un minuto entenderás por qué esa diferencia no suele ser un bloqueo, sino una función automática y sorprendentemente sofisticada de tu cuerpo. Tal vez por un lado el aire entra con facilidad y por el otro parece pasar por una pajita. El mito sería pensar que tienes una fosa nasal defectuosa. La realidad es que, incluso estando sano, casi nunca respiras exactamente igual por ambos lados. Tu nariz alterna, cuál conduce más aire mediante un fenómeno llamado ciclo nasal. Lo haces sin pedirte permiso. Mientras trabajas, comes, duermes o ves este video. Y lo más curioso es que el lado dominante probablemente cambiará dentro de unas horas. No respiras únicamente por una fosa. Normalmente el aire circula por las dos, pero una ofrece menos resistencia que la otra. Imagina dos carriles abiertos con distinto tráfico. Uno lleva la mayor parte de los coches, mientras el segundo sigue funcionando a menor capacidad. Después intercambian sus papeles. La explicación simple empieza dentro de la nariz. Allí hay unas estructuras curvas llamadas cornetes, cubiertas por mucosa y por una red abundante de vasos sanguíneos. Los cornetes calientan, humedecen y ayudan a filtrar el aire antes de que llegue a los pulmones. No son tubos rígidos, pueden cambiar de volumen. Cuando sus vasos reciben más sangre, la mucosa de un lado se hincha ligeramente y deja menos espacio para el aire. Al mismo tiempo, el lado contrario se descongestiona y permite un flujo mayor. Más tarde ocurre el cambio. Es parecido a una esponja vascular que se expande en un lado mientras se contrae en el otro. Ese movimiento está regulado principalmente por el sistema nervioso autónomo, la parte que también ajusta procesos involuntarios como el ritmo cardíaco, la digestión o el diámetro de los vasos. Por eso no tienes que recordar alternar la respiración. El cuerpo administra el cambio en segundo plano. Cleveland Clinic describe este ciclo como una variación normal del flujo nasal, y revisiones médicas indexadas en PubMed estudian desde hace décadas sus patrones y mecanismos. La duración no funciona como un reloj exacto. Puede variar mucho entre personas y también dentro de la misma persona. Un ciclo puede mantenerse durante varias horas, acortarse, alargarse o volverse poco evidente. Hay momentos en que ambos lados están bastante equilibrados y otros en que la diferencia se siente de inmediato. Esto explica algo cotidiano. Si revisas ahora y vuelves a hacerlo más tarde, probablemente obtendrás otro resultado sin haber tratado, limpiado ni destapado nada. Pero, ¿por qué diseñar una nariz que parece trabajar de forma desigual? Aquí el dato se vuelve más interesante. Una posibilidad respaldada por la fisiología nasal es que alternar el flujo permite que cada lado cambie de carga mientras la nariz sigue acondicionando el aire. El lado con mayor flujo mueve más volumen. El lado parcialmente congestionado recibe menos corriente intensa y conserva condiciones distintas de humedad y contacto con la mucosa. No significa que una fosa se apague para descansar como si cerrara una oficina. Sigue recibiendo aire y haciendo su trabajo. La ventaja está en repartir las condiciones a las que se expone el tejido, no en desconectarlo por completo. También importa para la limpieza. La mucosa produce una capa pegajosa que atrapa polvo, partículas y microorganismos. Unos diminutos cilios desplazan ese material hacia la garganta, donde puede eliminarse o tragarse sin que lo notes. Este sistema, llamado transporte mucociliar, depende de una superficie húmeda. Si todo el aire circulara siempre con la misma intensidad por el mismo lugar, esa zona podría secarse con mayor facilidad. El ciclo nasal ayuda a mantener un entorno dinámico para calentar, humidificar y filtrar cada respiración. Hay otra conexión inesperada: el olfato. Las moléculas olorosas no se comportan todas igual al atravesar la nariz. Algunas se absorben rápidamente en la mucosa, otras avanzan de manera diferente según la velocidad del aire y el tiempo de contacto con los receptores olfativos. Tener simultáneamente un lado de flujo relativamente alto y otro más lento puede ofrecer dos condiciones de muestreo. La explicación simple no es que cada fosa huela un mundo completamente distinto, sino que el patrón de aire puede cambiar qué moléculas alcanzan mejor determinadas zonas. Tu nariz no solo transporta aire, lo procesa, lo acondiciona y analiza información química mientras alterna sus rutas. Ahora bien, el ciclo no ocurre aislado. La postura puede modificarlo. Si te acuestas de lado, es frecuente que la fosa situada hacia abajo se congestione más y la superior se abra. Cambiar de lado puede invertir la sensación después de un tiempo. La gravedad, la distribución de sangre en la mucosa y las respuestas autonómicas contribuyen a ese efecto. Por eso una congestión que parecía fija en la cama puede desplazarse al girarte. El ejercicio también cambia el panorama. Durante la actividad física, el sistema nervioso puede reducir la hinchazón de la mucosa y abrir ambos conductos para facilitar el paso de aire. Más tarde, al descansar, la alternancia vuelve a hacerse perceptible. La temperatura, el aire seco, el humo, las alergias, una infección y ciertos medicamentos también pueden amplificar o disimular el patrón. Aquí conviene separar otra vez mito y realidad. Sentir una diferencia temporal entre ambos lados encaja con el ciclo nasal. Sentir que una fosa permanece bloqueada siempre, especialmente si hay dolor, sangrado frecuente, secreción inusual, pérdida marcada del olfato o dificultad real para respirar,
es otra historia. Un tabique desviado, pólipos, inflamación crónica u otros problemas pueden producir una obstrucción persistente. La pista práctica es el cambio. El ciclo normal alterna o fluctúa. Un obstáculo estructural suele mantener un patrón mucho más estable, aunque sus síntomas también puedan empeorar con alergias o resfriados. Esto no sirve para diagnosticarse frente al espejo, pero sí para distinguir una variación cotidiana de una señal que merece valoración médica. También ayudas a entender por qué un resfriado hace que el fenómeno parezca extremo. La mucosa ya está inflamada en ambos lados, así que cuando el ciclo añade hinchazón al lado que está en su fase más estrecha, puedes sentirlo casi cerrado. Luego parece que la congestión viaja hacia la otra fosa. El virus no está saltando de izquierda a derecha cada pocas horas. El ciclo normal continúa debajo de una inflamación general y vuelve más visible la alternancia. Algo parecido ocurre con las alergias. El mecanismo de base sigue ahí, pero parte desde unos conductos más estrechos. Y no, respirar mejor por un lado no demuestra que estés usando más un hemisferio cerebral, que seas más creativo o que una mitad del cuerpo necesite energía especial. Existen investigaciones sobre conexiones entre respiración, sistema nervioso y actividad cerebral, pero las versiones virales suelen transformar asociaciones complejas en reglas absolutas que la evidencia no permite. La explicación simple es suficiente. Tejido vascular, control autónomo y flujo alternante. No hace falta añadir una teoría misteriosa para que el fenómeno resulte fascinante. Piensa en todo lo que ocurrió desde que comenzaste a escuchar. Respiraste decenas de veces, calentaste y humedeciste aire, atrapaste partículas, moviste mucosidad y analizaste olores. Mientras tanto, tu sistema nervioso ajustó silenciosamente el diámetro de cada conducto. La próxima vez que una fosa parezca más abierta, repite la prueba unas horas después. Tal vez los papeles hayan cambiado. Esa pequeña asimetría que parecía una falla es, en realidad, una muestra de regulación continua. Tu nariz no está funcionando a medias. Está coordinando tus rutas, repartiendo el flujo y adaptándose a tu postura, al ambiente y a lo que haces. A veces, lo normal no se siente perfectamente equilibrado, y quizá esa sea la parte más interesante. El cuerpo no busca que ambas mitades hagan siempre exactamente lo mismo, sino que el conjunto siga funcionando sin que tengas que pensar en ello. Sígueme para más historias como esta.